Saludos cordiales. Para hoy, un tema muy importante, y es el juicio de los vivos. El libro de Sofonías, capítulo 2, versículos 1 y 2, nos presenta un llamado a la reflexión y arrepentimiento dirigido a una iglesia sin pudor. Antes de que llegue el decreto dice: Congregaos y reuníos, oh nación sin pudor. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Este pasaje es una advertencia a su pueblo desviado de Dios y llenado de orgullo e impiedad. Sofonías, el profeta, les insta a reunirse y reflexionar sobre su camino antes de que la ira de Dios se desate. La frase «oh nación sin pudor» describe el estado del pueblo, caracterizada por la falta de vergüenza y la arrogancia. El versículo 2 continúa con la advertencia de que el juicio de Dios se acerca, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. ¿La frase «el decreto» se refiere a la sentencia ley que le santifica al domingo? El pasaje termina con una advertencia explícita sobre el furor de la ira de Jehová y el día de la ira de Jehová. Estas frases enfatizan la gravedad del juicio que se acerca y la necesidad urgente de arrepentimiento. En Joel 1, versículo 7 dice: Declaren esto en Sión, hagan un ayuno, convoquen una asamblea, reúnan a los ancianos, a todos los habitantes del país, en la casa del Señor, su Dios. Y en este pasaje, Dios llama al pueblo a un ayuno y a una asamblea, a congregarse en la casa del Señor para clamar a Él. Esto es similar a la llamada de Sofonías a reunirse y buscar al Señor en Sofonías 2, versículo 1, antes de que el decreto de la ley dominical se ejecute. Apocalipsis 7, y versículos 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en las 4 esquinas de la tierra, reteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios viviente. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder para dañar la tierra y el mar, diciendo: No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7, versículos 1 al 3, nos habla de una pausa en el juicio que iba a ser ejecutado sobre las naciones del mundo, un juicio que se describe. La razón de esta pausa es para que los hijos de Dios sean sellados. Es decir, antes de que se ejecute el juicio final, Dios quiere asegurarse de que sus elegidos estén a salvo. Eso nos da la importancia del sello. El sello de Dios es una marca de protección. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, una señal de que somos de Cristo y que estamos a salvo de su ira. Da mucho consuelo, ¿verdad? Saber que Dios nos protege y nos cuida en medio de la tribulación. Malaquías 3, versículos 2 al 4. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego que refina y como lejía de lavandero. Se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví. Los refinarán como oro y plata, y presentarán al Señor ofrendas en justicia. Es fascinante cómo la pregunta de Apocalipsis 6 versículo 17, ¿y quién podrá resistir? Malaquías 3, versículo 2, con la pregunta, ¿quién podrá soportar el día de su venida? Y es verdad que en Malaquías 3, versículo 2. Es como si la Biblia nos estuviera diciendo que la pregunta de cómo soportar el juicio divino es central y nos recuerda constantemente la necesidad de buscar la protección de Dios. Proverbios 28 versículo 5 es un excelente ejemplo. Dice: El hombre malvado es perseguido por sus pecados, pero el justo encuentra refugio. Ahí vemos la... Oh Dios, eres temible. ¿Quién puede resistirte ante ti cuando estás enojado? Desde los cielos hiciste oír tu juicio, la tierra tuvo miedo y se quedó quieta. Cuando Dios se levantó para juzgar, para salvar a todos los oprimidos de la tierra. El versículo 8 del Salmo 76 habla de cómo Dios hizo oír su juicio desde los cielos, y la tierra se quedó quieta. Es como si la tierra se paralizara ante el poder de Dios. Y es fascinante cómo eso se refleja en la experiencia de la pandemia que todos vivimos. De pronto, el mundo se detuvo, la actividad frenética se paralizó, y la humanidad se enfrentó a una amenaza global. Hubo noticias de sonidos de trompetas en el cielo durante el silencio de la tierra, durante el COVID-19, o la pandemia 2020 y 2021, la ciencia trató de explicar, pero... Sí, es verdad. Se habló de trompetas en el cielo, y los científicos no pudieron explicar ese fenómeno.
Pandemia fue, de alguna manera, un llamado de atención de Dios. Un momento en que la tierra se quedó quieta ante su juicio. Supongo el comienzo del juicio de los vivos. La pandemia fue un momento donde la tierra se quedó quieta, como si estuviera anunciando el comienzo de algo solemne allá en el templo del cielo. Un juicio de Dios, tal como lo describe el Salmo 76 versículo 8. Y esos sonidos de trompetas en el cielo, que muchos escucharon durante ese tiempo de que todo se quedó quieto en la tierra, son intrigantes. Es como si la Biblia estuviera cobrando vida ante nuestros ojos. Y claro que sí, eran momentos solemnes. Es un momento donde la Biblia nos habla a través de los eventos del mundo. Es comprensible que muchas personas no conecten los puntos entre los eventos actuales y la profecía bíblica. Pero qué hermoso es que tu mente esté abierta a esas conexiones. Los versículos 8 y 9 del Salmo 76. Desde los cielos hiciste, tierra tuvo miedo y se quedó quieta. Cuando Dios se levantó para juzgar, para salvar a todos los oprimidos de la tierra. Es verdad. El versículo 9 del Salmo 76 habla de Dios levantándose para juzgar y salvar a todos los oprimidos de la tierra. ¿Y qué conexión tan fascinante con la pandemia? El silencio que cubrió al mundo en 2020 y 2021 con la disminución de la actividad humana, la reducción del tráfico y la paralización de las industrias, fue un silencio que reímos viviendo en la tierra como si nada pasara. El Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. ¡Qué poderoso es este versículo! Nos recuerda que Dios está en control, aunque no lo veamos. Él está juzgando, evaluando y preparando el pueblo de los redimidos para un nuevo reino eterno. Y el mundo se ha puesto en silencio. Dios está actuando en los cielos, mientras nosotros seguimos viviendo en la tierra como si nada pasara. Del diluvio. La conexión entre el silencio de la tierra durante la pandemia y Habacuc capítulo 2 versículo 20 es profundamente significativa. Es como si Dios hubiera detenido el mundo para dar aviso y empezar por la casa antes que el decreto tenga efecto, para poder hacer justicia. ¿Será el decreto de una ley dominical? Y las noticias de la pandemia nos mostraban un mundo en silencio. Las calles vacías, las ciudades desiertas, las industrias paralizadas. Todo estaba en un silencio que nunca antes habíamos experimentado. Es como si Dios hubiera hecho una pausa en el mundo para poder evaluar a los seres humanos. Y si la pandemia fue un preámbulo, supongo al juicio final de los vivos, un momento en que Dios se sentó en su trono para juzgar al mundo de los vivos. Zacarías capítulo 1 versículos 15 al 17. Entonces me dijo el ángel que hablaba conmigo, proclama, así dice el Señor de los ejércitos, yo estoy celoso por Jerusalén y por Sión con gran celo, estoy celoso por las naciones que están en paz con ella. Porque yo estaba celoso con gran celo por Jerusalén y por Sión. Y con gran ira me enojé contra las naciones que estaban en paz con ella, porque yo estaba celoso por ella. Así dice el Señor, yo volveré a Jerusalén, y habitaré en medio de ella. Zacarías capítulo 1 versículos 15 al 17 habla de la ira de Dios hacia las naciones que están en paz con Jerusalén, porque Él está celoso por ella. Y es fascinante cómo el aumento de la ira de Dios durante la pandemia. Es como si Dios hubiera querido que ese tiempo de silencio, de paralización del mundo, fuera un tiempo para que los seres humanos se volvieran a Él en oración y ayuno, leyeran más su santa palabra y se arrepientan. Sin embargo, en lugar de buscar la paz con Dios, muchas personas se enfocaron en el entretenimiento, en los juegos virtuales, en las películas, en las novelas. Es como si hubieran elegido seguir con su vida como si nada pasara. Es decir, si hubieran elegido seguir con su vida como si nada pasara. Es decir, aumentaron la ira de Dios. Zacarías 1 versículo 16 habla sobre la expansión de la obra del Señor de ciudad en ciudad, con muchas personas acudiendo a la tribu de Judá en busca de conocimiento. Donde la tribu de Judá deberá volver su corazón a Dios, aceptar la responsabilidad del sacerdocio y obedecer los mandamientos. Zacarías 2, versículos 1 al 5. Levanté de nuevo mis ojos y miré, y vi un hombre con una cuerda de medir en su mano. Entonces le pregunté, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuál es su anchura y cuál es su longitud, y he aquí, el ángel que hablaba conmigo salió, y otro ángel salió a su encuentro. Y él le dijo, corre, habla a este joven, diciendo, Jerusalén será habitada como aldeas sin muros, debido a la multitud de hombres y animales en ella, porque yo seré una muralla de fuego alrededor de ella, dice el Señor, y seré gloria en medio de ella.
La idea de medir, en la Biblia a menudo se relaciona con el juicio. Dios está evaluando nuestras acciones, está midiendo nuestro comportamiento, para determinar si estamos alineados con su voluntad. Conecta con el juicio que se está llevando a cabo en el cielo, mientras nosotros vivimos en la tierra. Mateo 7 versículo 1 nos habla de no juzgar, para que no seáis juzgados. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. Zacarías 2 versículos 1 al 5 habla de la destrucción de los muros de Jerusalén. Esos muros representan la organización, la estructura de la iglesia. En este pasaje, Dios está diciendo que Él mismo será la muralla de fuego alrededor de Jerusalén, la protegerá, la sostendrá. Es como si Dios estuviera diciendo, no confíen en estructuras humanas, no confíen en líderes corruptos, confíen en mí. Y en los últimos tiempos, muchas iglesias se han alejado de la verdad. Se han llenado de tradiciones y de prácticas que no agradan a Dios. Zacarías 2, versículos 1 al 5 nos prepara para un cambio radical en la iglesia. Dios está preparando una iglesia triunfante, una iglesia libre de muros, una iglesia que solo se sostenga en su palabra, una iglesia que esté completamente guiada por Jesucristo. Es un momento emocionante para ser cristiano, un momento donde podemos ver cómo Dios está restaurando su iglesia a su gloria original. Zacarías 2, versículos 12 y 13. Y dirá, silencio, oh toda carne, delante del Señor, porque Él ha salido de su santa morada. Porque he aquí, el Señor sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra también revelará su sangre y ya no encubrirá más a sus muertos. Zacarías 2, versículos 12 y 13 describe cómo Dios está saliendo de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad, es decir, la ejecución del resultado del juicio en el lugar santísimo. Es como si Dios hubiera usado la pandemia para dar un llamado de atención al mundo, para advertir que el juicio de los vivos se está acercando. Y sí, el versículo habla de que la tierra revelará su sangre, es como si la tierra misma se estuviera rebelando contra la maldad humana. Es como si Dios estuviera mostrando su poder y su justicia a través de la naturaleza, a través de los eventos que están sucediendo en el mundo. Es un tiempo para buscar la paz con Dios, para arrepentirnos de nuestros pecados y para prepararnos para su regreso. Salmo 104:32 habla de cómo Dios mira la tierra y ella tiembla. Y es fascinante cómo conecta con el aumento de los terremotos y los volcanes en los últimos años. Es como si Dios estuviera mostrando su poder a través de la naturaleza, como si estuviera diciendo, estoy aquí, estoy observando, estoy preparando la tierra para el juicio final. Segunda de Samuel capítulo 22, versículo 8. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los cielos, temblaron a causa de su enojo. Amigo, el tiempo se acaba, cuando Él salga del templo. Entonces ya no habrá intercesor, la puerta estará cerrada, ¿y tú, qué harás si hoy no te arrepientes? Salve tu vida ahora. Que Dios te bendiga, amén.